El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, lunes 31 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas del libro del segundo de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14 y verso 30. Luego, capítulo 16, versículos del 5 al 13a. El Salmo 3, versículos del 2 al 7. El Evangelio se ha tomado de Marcos 5, versículos del 1 al 20. El tema de hoy: cambia tu forma de mirar. Queridos amigos de la Palabra de Dios, aprovecho para desearles una linda semana. Que sea de mucha bendición, sobre todo que el nuevo mes que se avecina, el mes de febrero, sea extraordinario para cada uno de ustedes. En la primera lectura del segundo libro de Samuel, nos trae la huida de David de Jerusalén, después que los israelitas se pusieron de parte de su hijo Absalón, quien quería el trono de su padre. El Evangelio de Marcos nos muestra cómo Jesús libera a un hombre poseído por un espíritu inmundo, imposible de doblegar, quien vivía en un cementerio. ¿Por qué? Porque Jesús mira a Dios en todo y en todos. Él mira el potencial divino en aquel que otros quisieran desechar. Escuchemos la primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 13 al 14 y 30, capítulo 16, versículos del 5 al 13a. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David: los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: «Rápido, huyamos, que si se presenta Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, no sea que él se adelante, nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población». David subió la cuesta de los Olivos, la subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y subían llorando. Al llegar el rey David a Bahurín, salió de allí uno de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, insultándolo a medida que se acercaba, y empezó a tirar piedras a David y a sus servidores. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey, y Semeí decía maldiciendo: «Vete, vete, asesino, canalla. El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino». Abisai, hijo de Zeruya, dijo al rey: «¿Ese perro muerto se pone a maldecir a mi señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza». Pero el rey dijo: «No te metas en mis asuntos, hijo de Zeruya. Déjale que maldiga, que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas?». Luego dijo David a Abisai y a todos sus servidores: «Miren, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme. ¿Cuánto más ese benjaminita? Déjenlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy». David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los israelitas, o sea, el pueblo, se había puesto de parte de Absalón,
le informaron al rey. Y él dijo: «Rápido, huyamos». ¿Pero qué había sucedido? Recordemos lo que le dijo el profeta Natán a David acerca de las consecuencias del adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías, el esposo. Y con este acto había repudiado a Dios. Por lo tanto, la espada nunca se apartaría de su casa. Y así fue. Veamos. Absalón, que su nombre significa padre de paz, qué contradicción, fue el tercer hijo de David. Su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Segunda de Samuel 3, versículos de 2 al 3. Fue notable su hermosura y abundante cabellera. Segunda Samuel 1, 25 y 26. Absalón asesinó a Amnón, hijo mayor y heredero legítimo al trono de David. Este hijo lo había tenido con Ahinoam de Jezreel, segunda de Samuel 3, 2. Lo asesinó en venganza cuando ése se enamoró de su hermana Tamar, quien era hermanastra de Amnón. La había forzado y se había acostado con ella para después repudiarla, segunda Samuel 13, del 1 al 29. Después del asesinato, Absalón huyó a Gesur, donde su abuelo materno, con el cual vivió por un espacio de 3 años. Por la intercesión del general Joab, con David su padre, Absalón pudo regresar a Jerusalén. Pero David no lo recibió en persona hasta pasados 2 años más, segunda de Samuel 14, 28. Mientras tanto, en la cabezota de Absalón se creaba la estratagema para apoderarse del trono de su padre. Volviendo al texto de la lectura, vemos cómo David tuvo como una pasión, porque estaba en el mismo lugar en donde Jesús cargó la cruz al Calvario. David subía llorando la cuesta de los Olivos, cubierta la cabeza y con los pies descalzos. Lo que me impacta después es cómo los ojos de David, que son la ventana del alma, habían aprendido a mirar más allá de lo físico para poder ver la voluntad de Dios aún en medio de los peores momentos, aun cuando un tal Semeí lo maldijo y le tiraba piedras. Y Abisaí con sus soldados le pedían permiso para matar a ese lunático. Pero David respondía: «Déjenlo, porque se lo ha mandado el Señor». Increíble. Así diríamos nosotros cuando alguien nos empieza a atacar, a insultar y a lanzar piedras sin motivo. ¿O empezaríamos una venganza? Es maravilloso el principio que nos enseña David al final del texto bíblico. Escuchen, quizás el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. Es un gran principio, recuérdalo siempre. Como conclusión, termino: aprende a no vengarte de nadie. Deja a Dios, que Dios tome la venganza. Oremos con el Salmo responsorial 3, versículos del 2 al 7. Responderemos: levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Respondemos: levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Respondemos: levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Respondemos: levántate, Señor, sálvame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo,
Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los grilletes, y nadie podía dominarlo. Se pasaba el día y las noches en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, vino corriendo, se postró ante él y gritó con fuerza: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella región. Había cerca una gran piara de cerdos comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos y la piara, unos 2000. Se precipitó al mar desde lo alto del acantilado y se ahogó en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su buen juicio. Se quedaron espantados. Los que habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se alejara de su territorio. Mientras embarcaba, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este precioso evangelio nos presenta la misión de Jesús en acción. Jesús vino a sacar a los que están en las casas de prisión y a los que moran en tinieblas. En Isaías 42:7 dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y en Marcos 3:15: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En el Evangelio sucede algo que me impacta muchísimo y que necesito recordarlo continuamente. Fíjense que Jesús se encuentra en un territorio gentil, en el de los Gerasenos. Apenas llegó, le salió al encuentro un hombre poseído por un espíritu inmundo, o por lo menos eso es lo que la gente estaba acostumbrada a observar. Era su forma de ver a este hombre. Pero Jesús no. Jesús vio un gran potencial en este hombre que, ojo, vivía en los sepulcros del cementerio, andaba sujeto con grilletes y cadenas, los cuales él rompía sin aspaviento, vagaba por los montes gritando, hiriéndose con piedras. A primera vista este hombre era un desastre, era un hombre sin potencial, con ninguna posibilidad de restauración a la normalidad. Ninguna mujer se hubiese sentido interesada por él como un buen partido.
Ninguna empresa estaría interesada en contratarlo. Estaba solo, abandonado, sin familia ni amigos. Era un ser humano descartado, una paria social. No servía para nada. Era mejor ponerlo en grilletes y cadenas para inmovilizarlo y a ver si se moría de una vez por todas. Sus vecinos pensaban así de él, pero no Jesús. El individuo en cuestión apenas vio a Jesús, le gritó con fuerza: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Claro, el hombre estaba acostumbrado a que nadie tuviese nada que ver con él. Acostumbrado al desprecio de los demás, él se despreciaba a sí mismo. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares de autodestrucción? Adicciones, hábitos malsanos, relaciones en adulterio, relaciones de violencia familiar, de corrupción social, de dependencia. Y no podemos salir de ellas. Y ahora que Jesús quería liberarlo, al decirle: espíritu inmundo, sal de este hombre, pero el otro nada, más se aferraba a sus demonios interiores, esos terribles demonios que habitan en tu mente. Es en la mente en donde se libra el combate espiritual. Satanás envía a sus emisarios a través de los pensamientos. Si no estás atento, puedes caer en la tentación. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero Jesús no se amilana. No. Sus ojos divinos ven la creación perfecta de Dios en ese aparente desastre humano. Esto me recuerda a Teresa de Calcuta. Ella veía a Jesús en cada enfermo abandonado que llevaba a su hogar, allá en la India. ¿Te das cuenta? Jesús veía la creación perfecta de Dios. Quien dijo que todo era bueno. Dios es perfecto y sus creaciones son perfectas a sus ojos. Jesús les permitió entonces salir a esta legión de espíritus inmundos fuera del hombre hacia una piara de cerdos que eran como 2000 chanchitos, los cuales se tiraron del acantilado al mar y murieron. Los que cuidaban a los cerdos huyeron y dieron la noticia de lo acontecido. La gente fue a ver lo sucedido y se encontraron con el supuesto endemoniado sentado, vestido y en su sano juicio, y quedaron espantados en vez de agradecidos por la restauración de un ser humano. La gente prefiere seguir viendo a hombres y mujeres desastrosos. No quieren un libertador, sino alguien que perenice la mediocridad. No apuntan a la verdad. Dios ha creado todo perfecto. No, prefieren seguir viendo lo imperfecto. Y mejor que Jesús se fuese del territorio. ¿Qué actitud opuesta a la que tuvo el que había estado endemoniado? Le pidió a Jesús acompañarlo, pero Jesús le pidió que regresara a su familia y les anunciara lo que Dios había hecho con él y la misericordia recibida. Y así lo hizo. De esa región solo uno se salvó, el que según lo aparente tenía la menor oportunidad, pero para ese uno fue suficiente para Jesús. Así es su gran amor, así es su gran misericordia. ¿Tienes a alguien en tu familia o entre tus conocidos, a uno de estos endemoniados, al cual nadie le da esperanza de cambio o restauración? Cambia tu manera de pensar. A mi difunto esposo Tom, su familia lo consideraba un adicto alcohólico, la oveja negra de la familia, un desastre de hombre. Así es que su padre lo sacó del testamento. Cuando yo lo conocí, Dios permitió que mi mirada estuviese iluminada por la luz del Espíritu Santo para ver en Tom a un diamante en bruto, sí, al principio, rodeado de residuos de carbón, etcétera, pero un diamante al fin y al cabo. Sí, tuvimos que seguir un largo tratamiento de 10 años para superar sus adicciones, pero al final Dios sacó al diamante que era Tom. Cuando su familia se dio cuenta del cambio,
lo volvieron a poner en su testamento. No pierdas la esperanza cuando veas a un familiar como un monstruo endemoniado. Pide la luz para que puedas ver la verdad. Dios solo crea obras perfectas que a veces aparentan estar imperfectas. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.